Lo evidente siempre es muy fácil de definir, pero las cosas sutiles no son tan fáciles de identificar. Mi misión es cuidar de la salud metabólica de mi paciente. ¿Qué ocurre? Que cuando no se diagnostican bien este tipo de situaciones, vamos a tener una relación completamente patológica desde el miedo con la comida. De hecho, es que es como un castillo de cartas, ¿no? Al más mínimo problema, todo se viene abajo. Hola, buenos días. Estamos muy ilusionados. Este es el primer podcast que hacemos. Y bueno, me gustaría, en primer lugar, introducir a un gran amigo mío de muchos años, al que quiero mucho, que es un gran profesional, que es Diego López de Lara, que es endocrino, doctor en endocrinología y pediatra integrativo. Y ahora estamos en el Centro Fitema. Yo soy el director médico del Centro Fitema. Mi nombre es Carlos González Navajas y soy psiquiatra y psiquiatra infantil. Y bueno, el motivo de este podcast es poder hablar un poco de las perspectivas multidisciplinares y de la importancia de los equipos, ¿no? Un poco de entrar en contacto entre la parte de la salud mental, la parte de la salud pediátrica, la parte de la salud endocrina desde el trabajo con los niños. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. A mí también me hace mucha ilusión participar con vosotros en este podcast. Me parece que una alianza entre un psiquiatra infantil y geriatra, que se te ha olvidado decirlo, que también eres geriatra con un pediatra endocrino, me parece que es una alianza, pues como una extraña pareja, ¿no? Pero bueno, luego da sus frutos. No, bueno, es que me parece... de hecho, hemos trabajado toda la vida juntos. Yo desde el Hospital Clínico y tú desde el Niño Jesús, pero nos hemos derivado pacientes muy frecuentemente porque confiamos mucho el uno en el otro y tenemos mucho respeto profesional por la salud de los niños, principalmente. Y nada, te agradezco mucho. Creo que la endocrinología y la psiquiatría, como decía, es una alianza fundamental. Y nada, muchas gracias. Oye, Diego, ¿y para qué tenemos esta conversación? ¿Para quién? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde la lanzamos? Bueno, pues yo creo que a todos los padres preocupados, ¿no?, por sus hijos, muchos pacientes acuden a nosotros por problemas endocrinos, ¿no?, que tienen que ver principalmente con el peso, a veces con la talla también. Y a veces estos problemas no son meramente orgánicos, ¿no? Yo creo que tienen que ver también con problemas, no sé si de salud mental, pero sí con problemas educacionales, como puede ser pues, el mal uso de pantallas o sistemas de comportamiento dentro de las familias que no funcionan bien y que te llevan pues, a sitios pues, a los que uno no quiere llegar, ¿no? Que pueden ser pues, problemas de autoestima, problemas de ansiedad o incluso problemas de depresión que puedan parecer problemas orgánicos, ya que muchas veces se manifiestan pues, con dolores de cabeza, dolores de tripa o incluso hipocrecimientos, ¿no?, que es un poco lo que luego vamos a hablar respecto de la secreción de hormona de crecimiento, ¿no?, y el sueño no REM y cómo estos adolescentes muchas veces no descansan correctamente por estas dinámicas inadecuadas que tienen cuando se van a ir a dormir y que muchas veces yo creo que los padres pues, están muy perdidos, ¿no? Y que creo que a veces hace falta un equipo multidisciplinar para abordar este tipo de problemática. Bueno, yo como padre me gustaría tener un psiquiatra como tú, al que acudir de forma directa. Por ahora no lo he necesitado, he tenido esa suerte. Pero ¿cuáles son, Carlos, los signos de alarma, ¿no?, cuando un padre debe plantearse el decir, oye, quizá debería acudir ya no solo al pediatra, ¿no?, porque yo creo que el pediatra es un médico al que uno lo tiene mucho más accesible, o cuando un padre debe tomar la decisión de decir, pues voy a ir pues, a un médico como Carlos, a un centro como Fitema? Fíjate, yo creo que, es decir, tanto la infancia como la adolescencia son etapas muy bonitas de la vida, pero también son muy complejas. Entonces, muchas veces, en estas primeras etapas más infantiles, como tú has hablado antes, todos estos problemas que parecen de origen orgánico y que, bueno, que generan múltiples atenciones al pediatra sin poder encontrar nada que nos justifique estas situaciones, pueden ser señales de alarma. En los niños ya más preadolescentes
o en la propia adolescencia, pues yo creo que una de las señales de alarma fundamentales es la pérdida de un funcionamiento de las rutinas habituales tanto a nivel familiar como a nivel escolar. Es decir, la pérdida del rendimiento escolar, las dificultades para concentrarse, la irritabilidad, la ausencia o cuando el adolescente deja de participar en las dinámicas familiares, entendiendo la adolescencia como un momento de la vida en el que siempre la familia va a estar mucho más cuestionada y el adolescente va a intentar buscar, ¿no?, esa parte de independencia, pero siempre se mantienen rutinas familiares básicas en las que luego el adolescente puede participar más o menos, retirarse a sus espacios desde esa necesidad evolutiva sana, pero cuando eso va más allá, cuando el adolescente deja de comer con la familia, deja de participar, evita cualquier tipo de contacto, yo creo que son situaciones que tienen que hacernos soltar la alarma, ¿no? El hecho de poder educar a los adolescentes en el uso de pantallas acompañados, en el uso del móvil, el tener un control, el poder trabajar desde esa responsabilidad. Cuando eso se pierde, ahí hay señales de alarma muy importantes, ¿no? Que el niño no quiere ir al colegio, que existan muchos síntomas de ansiedad previos, eso está diciendo que existen problemas que tenemos que plantear. Yo creo que desde el pediatra que pueda derivar, ¿no?, a profesionales en la salud mental, que podamos trabajar desde una perspectiva global con el niño. Mira, ahora según lo estás diciendo, salvo personas muy concretas que ves pues que aciertan, ¿no?, frecuentemente con la educación de sus hijos o con este tipo de problemática que señalas, da la sensación, oyéndote hablar, que prácticamente todos deberíamos solicitar ayuda profesional. Bueno, no todos, porque sí que es cierto que no siempre hay problemas. En la mayor parte de las veces no siempre hay problemas. Yo recomendaría a todo el mundo que fuera a terapia un poco para conocerse, para relajar, para poder entender estas situaciones no desde el estigma, sino desde el propio crecimiento, pero es una opinión personal mía. Pero sí que es cierto que la adolescencia es muy difícil. La adolescencia es muy difícil para los chavales y es extremadamente difícil para los padres y para las familias. Cuando los funcionamientos se rompen, académicos, sociales, el aislamiento y se pierden las rutinas familiares, esos son señales de alarma claras ante las que hay que actuar. De hecho, ha habido un cambio, ¿no? Porque yo recuerdo en la época de mis padres, esto era un tema absolutamente tabú, ¿no? Lo de acudir al psicólogo y ya no te cuento al psiquiatra era algo como prácticamente, pues ya te digo, algo que, pues, que los padres no estaban dispuestos, ¿no? Claro, porque el concepto que se tenía o que se entendía de salud no pasaba por la salud mental. Si tú además ahora tú vas recopilando las definiciones que la Organización Mundial de la Salud va rehaciendo sobre el bienestar, ¿no?, a partir del año 2012 de la Declaración de Río, se van recogiendo un montón de condicionantes sociales, de condicionantes educacionales, como un concepto muchísimo más complejo, ¿no?, que engloba toda la parte social y que sí que permite que la salud mental sea entendida como: yo puedo llevar a mi hijo al pediatra y puedo llevar a mi hijo al psicólogo, o yo puedo ir al psicólogo y yo puedo ir al médico. Y sí, que no es un problema. Al revés. Es decir, no existe un problema porque tengas un catarro. No existe un problema porque vayas a preguntar una serie de dudas o no. Pues la parte de la salud mental no hay ningún problema por el hecho de decir: yo voy a terapia porque, bueno, porque me apetece, porque me ayuda, porque llevo mucho tiempo mucho más cargado, mucho más tenso. Incluso los profesionales de la salud mental hacemos terapia también y es necesario. Bueno, de hecho, yo creo que la medicina preventiva es exactamente eso, ¿no? O sea, no hace falta estar hundido o tener un problema familiar grave para pedir ayuda, ¿no? Yo creo que de hecho, si tú aprendes a hacer ciertas cosas, lo más probable es que no llegues a tener ningún problema grave, supongo. Es lo esperable. A mí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no?, porque yo lo veo desde el otro lado, como psiquiatra infantil. Trabajamos con un montón de pacientes que ya vienen filtrados, que ya vienen con un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, vienen con un diagnóstico de un trastorno depresivo, un trastorno afectivo, de ansiedad, multiplicidad de situaciones, ¿no? Pero vosotros, que sois los pediatras, que trabajáis en los centros de salud, que trabajáis en las consultas generales o en las consultas de endocrinología, ¿cómo habéis vivido también y cómo trabajáis toda esta situación de bullying, de problemas sociales, problemas en las redes sociales, ciberacoso,
acoso escolar, problemas de la alimentación. ¿Cómo lo identificáis? ¿Cómo es un niño que llega a las consultas de primera instancia un poco, ¿no? Porque evidentemente pues, se deriva cuando se identifica, pero ¿cómo manejáis esa situación? Bueno, tengo que decirte a ese respecto que yo no soy un experto en salud mental, pero sí que soy padre. Tengo 4 niños y eres médico también. Y soy médico, soy endocrino infantil, pero bueno, te quiero decir que no es justo mi campo, pero a mí hay una cosa que siempre me ha preocupado mucho. Cuando vienen este tipo de pacientes, percibes claramente la angustia de la familia y percibes un poco la necesidad de ayuda, ¿no? Los padres un poco acuden a los pediatras pues buscando soluciones. La solución está en vosotros, evidentemente, pero creo que un médico como yo, que están en la primera línea, por así decir, lo más importante es no espantar al paciente. Es decir, ¿a qué me refiero con no espantar al paciente? Me trato de poner en la piel de los padres y simplemente tratar de que ese adolescente confíe en el médico que tiene delante. Yo creo que la relación médico-enfermo en este tipo de problemática es fundamental. Entonces, sí que es verdad que cuando yo digo a las familias y cuando digo a los adolescentes que no solamente soy padre, sino que también tengo hijos adolescentes, y luego también empatizar también con los padres, entendiendo que pues muchas veces vienen desesperados, ¿no? Por la conducta, ¿no? O lo que están haciendo sus hijos, ¿no? Y vienen completamente sobrepasados. Trato de empatizar, independientemente que yo también sea médico, pues a veces también me veo superado por esas circunstancias. Y luego, pues evidentemente yo creo que la punta de la lanza sois vosotros, ¿no? Y lo que debe hacer el pediatra es hacer de nexo entre esa persona que tiene una necesidad concreta, ¿no? o que no sabe exactamente lo que necesite y llevarle al médico más adecuado. Bueno, yo creo que siempre ha existido un cierto estigma, antes mucho más, ahora trabajamos y luchamos también, tanto los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, ¿no? para eliminar ese estigma, porque al final estamos hablando de problemas de salud, y de problemas de salud ya no mental, problemas de salud global, ¿no? Porque no podemos tener un estado de bienestar si no tenemos un estado de salud física, mental y social. Entonces, sí que es cierto que en un primer momento pues como que impresiona o se genera un cierto rechazo a la hora de plantear ir al psicólogo, porque es como un poco aceptar, ¿no? que hay una alteración, una dificultad en el funcionamiento, en tu funcionamiento emocional y por ende también el de la familia. Entonces muchas veces nos podemos encontrar con una cierta resistencia, pero creo que eso va cambiando. Y esos estereotipos, esos clichés de antes se van superando. Entonces es muy necesario muchas veces cuando se empieza, y creo que a ti te ha pasado, cualquiera que hayamos hecho terapia o estemos yendo al psicólogo, pues es algo bueno, positivo, necesario y acaba convirtiéndose en un espacio de comunicación, un espacio de seguridad, un espacio de poder expresar, conversar y trabajar aspectos que pueden llegar a ser difíciles y que de esta manera como que, bueno, pues se facilita muchísimo más todo. Bueno, de hecho, tengo que decirte, yo que te conozco desde hace muchos años, que este estereotipo, este miedo que tenemos a los psiquiatras, pues no se puede alejar más de cómo haces tu medicina, ¿no? Yo te he derivado pacientes desde siempre, ¿no? Y todos han quedado encantados, ¿no? Tu manera de empatizar con las familias es excelente y a lo mejor es que no eres psiquiatra, Carlos. A lo mejor te pareces más a otro tipo de médico. Bueno, los psiquiatras somos médicos de cualquier tipo. Hay todo tipo de psiquiatras, y te agradezco un montón, ¿no? Sobre todo es poder dar un espacio de confianza al paciente, al adolescente, a las familias, evitar posiciones que sean, bueno, pues que sean muy juzgadoras, evitar situaciones que hagan que el paciente se pueda sentir mal, ¿no? Porque muchas veces sí vamos a tener que, bueno, tocar temas que sean muy difíciles para la persona o para el conjunto de la dinámica familiar. Es muy necesario dar esa calidez, empatizar, para permitir que el paciente pueda acercarse sin miedo o por lo menos con una confianza hacia las dificultades que puedan encontrarse. Pues sí, bueno, y de hecho, bueno, tienes toda la razón. Nosotros desde el hospital, ¿no? Sabes que yo he trabajado 20 años de jefe de urgencias en un hospital terciario
Y sobre todo desde la pandemia hemos notado un aumento de incidencia de problemas de salud mental, de todo tipo, ¿no? Yo no sé si fue el confinamiento o simplemente estas familias que estaban ya rotas per se, ¿no? Que cuando aumenta el estrés general, ¿no? Por un tema, en este caso, social, epidemiológico, pues saltó todo por los aires. Yo creo que el COVID, fíjate, fue más un catalizador. Si vemos los datos a posteriori que manejamos, había una tendencia ascendente siempre en la demanda de salud mental en niños y en adolescentes, que hasta entonces siempre había sido algo ya no residual, sino como una situación como que, bueno, como que no existía, o que si existía era percibido como algo extremadamente grave, con lo cual no había una escala casi de grises, no había una situación muy grave o directamente no existía. Y bueno, pues se ha generado o se ha evidenciado, ¿no?, una demanda natural como en cualquier otra especialidad. ¿Qué ha hecho el COVID? El COVID ha sido el catalizador, la tormenta perfecta que ha puesto sobre el tablero la salud mental de todas las personas, pero sobre todo de una etapa vital, evolutiva, que es especialmente vulnerable, que es toda la infancia y la adolescencia. Entonces ha habido cambios muy, muy, muy importantes, y el COVID lo que ha hecho es ponerlo sobre la mesa y evidenciar el ya estáis aquí. Yo lo único que he hecho ha sido facilitar el que entréis aquí, pero ya estabais. Entonces, antes del COVID, después del COVID, evidentemente, ha habido pues, un cambio muy importante en las dinámicas, a las que hubiéramos llegado, yo creo, igualmente, si no hubiera existido el COVID, pero bueno, esto ha sido un facilitador muy importante. ¿Y a ti no te parece? Bueno, yo como pediatra, ya te digo, hemos intentado acudir muchas veces a los profesionales de salud mental y nos hemos encontrado con un stop clarísimo, ¿no? Y es que no hay sitio, ¿no? Primero, no hay psiquiatras infantiles que sepan valorar a estos niños. No es que no los haya, los hay, evidentemente, ¿no? Pero digo el acceso a ese tipo de psiquiatras y sobre todo el acceso a circunstancias más protectoras, como puede ser, por ejemplo, un hospital de día, un centro donde puedas acudir directamente, ¿no? Todos sabemos las listas de espera y el colapso que tenemos en psiquiatría infantil. De hecho, hay pocos sitios donde poder hospitalizar a niños con problemas de salud mental cuando son graves, evidentemente. Y bueno, entiendo que también CITEMA, CITEA Pediatría, este lugar que habéis creado, es un lugar que puede dar respuesta a esa demanda. Efectivamente, es decir, como hablábamos antes, la demanda ascendente, como un poco esta percepción de una necesidad que existía con un desarrollo muy limitado, y ahora mismo nos damos cuenta de que, bueno, hay una parte de la población con unas características muy particulares, porque la salud mental, y sobre todo en la parte infanto-juvenil, tiene unas características muy particulares, incluyendo también hasta esa parte de adulto joven, ¿no?, de esta parte de la edad universitaria en la que todavía no tenemos un adulto totalmente formado, ¿no?, en la que necesitamos muchos recursos. En España ahora mismo hace 3 años que se ha reconocido la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil como tal, y ya llevamos 3 generaciones de residentes de psiquiatría infanto-juvenil pilla. Hasta ahora éramos psiquiatras que nos hemos ido formando específicamente en la parte infantil. Entonces hay una demanda muy importante, porque no hay ahora mismo una estructura de profesionales de salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, digamos, enfocados en esta parte. Y lo que tú hablabas, ¿no?, muchas veces en la salud mental, y sobre todo cuando hablamos de niños, al igual que nos puede pasar en pediatría, al igual que nos puede pasar en todas las especialidades o subespecialidades pediátricas, lo que tenemos que intentar es que el niño, los niños, las niñas, experimenten una terapia que sea reparadora y que sea lo menos traumática posible. Entonces, para nosotros es muy importante que, más allá de las plantas de hospitalización, existan, como por ejemplo tenemos en CITEMA, dispositivos intensivos intermedios que permitan al paciente tener un tratamiento intensivo diario, que puedan seguir acudiendo a espacios tan necesarios para ellos y tan sanos como pueda ser el colegio, su desarrollo académico. ¿Te refieres al hospital de día? Efectivamente, ¿no? Su fin de semana planificado, con sus actividades sociales, con sus actividades... Allí no residen, no duermen. No duermen. El hospital de día es un dispositivo intermedio que permite un tratamiento diario, que puede ser o bien por la mañana, si la persona, el niño, la niña, el universitario, tiene que ir a clase por las tardes,
bien por las tardes, que porque permitimos que los adolescentes y las adolescentes vayan a sus clases, persistan o participen de su entorno social, sano, normal, y luego por las tardes puedan venir al hospital de día bien a realizar las ingestas, a realizar terapias, a mantener los estudios, a realizar un seguimiento pedagógico, a trabajar con las familias, para luego poder volver a su casa a dormir y mantener una vida de normalidad. Y allí no solo veis trastornos de conducta alimentaria, veis todo tipo de problemas conductuales. En Citema tenemos un programa específico de trastornos de conducta alimentaria y también tenemos un programa de trastornos afectivos, depresión, ansiedad, que muchas veces asocian trastornos de conducta. Y entiendo que ahí la familia también tiene su espacio. O sea, es decir, la familia es absolutamente necesaria. Tú no puedes trabajar en salud mental en la adolescencia sin contar con la familia. Sería imposible. Al igual que en pediatría, tú tienes que contar con la familia en endocrino, en un tratamiento de obesidad, de diabetes, en un proceso de rehabilitación osteoartrósica, tú tienes que contar con la familia. Para que traigan al niño, para que lo lleven, para que aprendan los padres, para que aprendan una serie de cuidados, para que trabajen con el niño. Y si hablamos de endocrino, hablamos también de salud mental. Sí, sin duda, sí. ¿Qué es lo que solemos ver nosotros en pediatría? ¿Cuál es la alarma, ¿no? El punto de inicio? Pues seguramente esos síntomas somáticos que son difícilmente interpretables, ¿no? Desde el punto de vista orgánico. Dolores de cabeza, dolores de tripa, trastornos del sueño, empezar pues, con ingestas o sobreingestas de alimentos inadecuados, mal uso de pantallas, no sé, algo que a los padres les llama la atención que pueda ser un tema orgánico, ¿no? Vienen a los pediatras, pues ya te digo, consultando por cosas que parecen orgánicas y simplemente son temas de salud mental, ¿no? Y por eso nosotros sabemos que estos pacientes son hiperfrecuentadores, que cuando hacemos pruebas diagnósticas y ensayos terapéuticos no funcionan bien, porque evidentemente el origen de toda la problemática de estos adolescentes no tiene que ver con su cuerpo, sino con su mente, ¿no? No sé si es la manera correcta de decirlo, pero está claro que el correcto abordaje desde la pediatría es disponer de un equipo multidisciplinar al que acudir rápidamente, ¿no? Y al que poder derivar a pacientes pues, que a lo mejor como pediatra pues te superan. Sobre todo una vez descartadas pues patologías orgánicas básicas. Tú ya te digo, puedes tener un paciente con un dolor abdominal recurrente con unas cefaleas y pues a tu modo de ver como médico, después de haberle hecho ciertos procedimientos diagnósticos o como decía, ensayos terapéuticos, pues no funciona, ¿no? Y ya es la propia familia la que muchas veces te reorienta, ¿no? Una vez que ellos ya entienden, porque la familia también tiene que entender que lo que le está pasando a su hijo no es orgánico, también lo tienen que aceptar y tomar la decisión, ¿no? De acudir a otro tipo de profesional. Bien, yo creo que podríamos ahora hablar un poco del todo el tema de las redes, lo que suponen las redes, tal y cual. Y luego podríamos también plantear alguna cosa desde la consulta de endocrino, todos estos niños con problemas de sobrepeso, de obesidad, que luego hacen un viraje a esos tipos de anorexias atípicas, ¿no? Como que son poco valoradas, pero que generan mucho malestar en el paciente y cómo lo planteamos. Una de las cosas ahora que me comentas respecto a cómo lo vemos nosotros como médicos en la consulta, yo como endocrino veo muchos niños que consultan por hipocrecimiento, ¿no? Y bueno, para optimizar el crecimiento, independientemente del tratamiento farmacológico, muchas veces tratamos de explicar a los padres que tienen que seguir una dieta concreta, ¿no? Baja en hidratos de carbono. Como sabes, la insulina es una hormona que es contraria a la melatonina, y la melatonina, como sabes, es una de las hormonas que inducen el sueño, ¿no? Y el crecimiento, el 80% de la hormona de crecimiento se segrega en la fase N3 del sueño no REM. Por lo tanto, es fundamental que estos niños descansen, duerman bien, tengan una fase de inducción del sueño correcta, porque ya te digo que aunque la secreción de hormona de crecimiento es pulsátil, se segrega principalmente el 80% durante el sueño no REM, que es la primera parte del sueño. Esto contrasta directamente, todos lo vivimos en casa, con el mal uso de pantallas.
Y el mal uso de pantallas también está asociado a ingestas compulsivas. De hecho, comer delante de la televisión está asociado a aumento de peso y a la conducta pick eater de los chicos y sobre todo de la ingesta de snacks hipercalóricos. Esto es algo que supongo que vosotros veréis frecuentemente, estas obesidades, ¿no? Este modelo que hemos copiado en España de los países como puede ser Estados Unidos, de la comida rápida y del mal uso de pantallas. Entiendo que esto en un lugar como Citema pues veréis mucho niño, ¿no? Con sobrepeso y con esta manera de comer tan inadecuada, ¿no? Que luego es tan difícil de controlar por parte de los padres, ¿no? Sí que es cierto que hay un tipo de paciente, ¿no? Que, como tú bien has comentado, que está muy relacionado con toda esta parte de... Yo creo que es una desregulación y desestructuración a nivel global, tanto a nivel de límites, como a nivel de uso de pantallas, como a nivel de regulación a través de dispositivos, más allá de mantener dinámicas y actividades familiares que puedan inducir y educar, ¿no? De una manera correcta todo este tipo de hábitos. Nos encontramos muchas veces con niños que parten de un sobrepeso muy elevado, que consultan al endocrino, un poco desde estas malas conductas alimentarias en los que se genera una bajada de peso, se vuelven a un normopeso a través de una serie de, pues de dietas y de controles médicos, etcétera, pero que luego se estructura una ponderofobia muy severa. Entonces, ¿A qué te refieres con ponderofobia? A un miedo a volver a engordar. Entonces, nos estamos encontrando con pacientes que parten de un normopeso o incluso de un leve sobrepeso y, sin embargo, mantienen unas conductas restrictivas, una ideación anoréxica y una ponderofobia, un miedo a engordar muy grande, que es prácticamente, o sería un TCA, una anorexia atípica, ¿no? Y muchas veces cuando se les ve, se les valora en el colegio, etcétera, como que no se le da la credibilidad y no se valida todo ese sufrimiento desde las dificultades alimentarias que ellos tienen. Yo, por ejemplo, hay veces que cuando los padres te están comentando estas cosas y tú estás hablando de este tema, ¿no? Yo como endocrino muchas veces pues tratas de que baje de peso, de que tenga un perfil analítico normal, que tenga una insulina en su sitio, etcétera. Muchas veces tratas de dar consejos y a veces no sé muy bien cómo abordarlo porque como la educación de las familias respecto de sus hijos es completamente diferente, uno trata de dar los consejos como si estuviera hablando con su propia mujer o con su propia familia, ¿no? Y a veces uno como endocrino tiene miedo de decir ciertas cosas que puedan empeorar esta situación, ¿no? Porque claro, mi misión es entre comillas, vamos a entrecomillarlo, cuidar de la salud metabólica de mi paciente, ¿no? Es decir, yo lo que pretendo es de que su colesterol esté en su sitio, su insulina esté en su sitio, tratando de medicarles lo menos posible. Ya sabes que yo soy un médico integrativo y trato de medicar lo menos posible a mis pacientes, pero a veces me encuentro con que la manera de abordar a los padres pues es compleja, porque a lo mejor esta persona educa a sus hijos de una manera absolutamente diferente a como lo haría yo y a veces digo, yo no sé si a lo mejor meterle mucha caña respecto del peso a este paciente, ¿no? Porque a lo mejor tiene muchas desviaciones estándar, estoy muy preocupado por la posibilidad de que este chico sea diabético en la edad adulta, pero no sé muy bien cómo hacer que cumpla las normas que el endocrino quiere que este niño cumpla, por así decir, pero no quiero meter la pata. Claro, pero de ahí es la importancia de una valoración multidisciplinaria y holística del paciente. Es decir, tú estás preocupado como endocrino de la salud metabólica del paciente, pero el paciente, más allá de la salud metabólica, necesita una salud global que pasa también por una salud emocional. Entonces, ahí es muy importante que el endocrino esté conectado con el psicólogo, que esté conectado con el nutricionista, que esté conectado con el psiquiatra y que puedan entre todos plantear, porque si no nos podemos encontrar que existe una salud metabólica, hemos evitado que esta persona pueda tener una resistencia insulínica o pueda hacer una diabetes, pero tenemos un paciente con unas dificultades para poder estructurar una normalización nutricional y por lo tanto también
por ende, más adelante efectiva, y tenemos por delante trastornos por atracón o una relación completamente patológica desde el miedo con la comida que va a condicionar el desarrollo emocional y posiblemente afectivo, social y laboral de ese paciente. Entonces, lo básico y lo fundamental en todos los pacientes, yo creo que eso es siempre así, máxime en una etapa tan delicada, en una etapa tan vulnerable como es la infantil y como es la adolescente, en el que hay esa construcción de la personalidad, ese cuestionamiento tan importante, máxime ahora con todas las redes sociales y la presión que inducen, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, es que es como un castillo de cartas, ¿no? Al más mínimo problema, todo se viene abajo. Bueno, no sé. Claro, porque no está estructurado, porque no está adecuadamente estructurado, porque estamos en momentos evolutivos en los que todo es muy vulnerable y en el que el refuerzo externo, la pertenencia a un grupo de pares es fundamental para la creación de una estructura de personalidad sana / adaptativa. Yo creo que cómo educas a los padres en este aspecto, ¿no? Porque... Claro, pero es que ahí lo importante es poder trabajar con ellos, trabajar con el niño, trabajar con la niña, de todo lo que esto implica, de lo que vamos a hacer, de cuáles son nuestros objetivos, que exista una actividad física, se trabaja con los padres a nivel metabólico, se trabaja con los padres a nivel educación nutricional, pero también se trabaja a nivel salud mental, porque hay que proteger a ese niño y hay que enseñar a los padres que en todo este proceso va a haber momentos de mucho riesgo que pueden generar problemas de salud mental que van a ser muy difíciles o van a ser, bueno, pues vamos a requerir un trabajo muy importante para o bien prevenirlos, que sería lo ideal, y para eso los equipos, pues nosotros, por ejemplo, en el sistema tenemos endocrino, nutrición, psicología, psiquiatría, y todo es un equipo coordinado para evitar muchas veces estas cosas, porque si no nos vamos a encontrar situaciones en las que si el profesional no está conectado, puede ser un fantástico y maravilloso profesional perfectamente formado, pero que va a tomar decisiones que, si lo valoramos a nivel multidisciplinar y global, van a ser nocivas para el paciente. Bueno, Carlos, y yo que también ya te digo que veo muchos pacientes y muchos pacientes que al final acaban mezclado mi mundo con el tuyo. En este caso, independientemente de un pediatra como yo, ¿qué lugar ocupa aquí un neuropediatra, una unidad de neurodesarrollo? Es un papel básico. Es decir, si queremos hacer una aproximación multidisciplinar, holística, global, en pacientes, en este caso, en una edad evolutiva en la que se está desarrollando el cerebro, se está desarrollando la personalidad y se está desarrollando cognitivamente, el hecho de poder valorar al paciente desde la neuropediatría, la neuropsicología, la neuropsiquiatría, la terapia ocupacional, es decir, porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones de neurodesarrollo que van a condicionar una evolución muy particular de los procesos, tanto del crecimiento, de la estructuración de la personalidad. Por ejemplo, los TCAs, cuando existe una alteración del neurodesarrollo, pues tienen una evolución muy particular que hay que también evaluar, ¿no? Muchos problemas del aprendizaje, muchos problemas de conducta van a estar relacionados con este tipo de situaciones. Entonces, es muy necesario poder tener un equipo que pueda evaluar específicamente esa parte. De hecho, me parece algo sutil, ¿no? A veces de lo que es un niño que tiene un comportamiento anómalo, vamos a dejarlo así, que los padres no saben muy bien qué le pasa, de ahí a un TDAH o a un niño con rasgos TEA, supongo que no estará todo tan fácil. Claro, lo evidente siempre es muy fácil de definir, pero las cosas sutiles no son tan fáciles de identificar. Puede ser malinterpretado, ¿no? Claro, por y sin embargo, incluso de los médicos. Efectivamente, puede pasarse por alto, puede condicionar una evolución muchísimo más tórpida que además se va a poner en el paciente. Tú lo que quieres decir es no responsabilizar al niño, sino orientarlo de forma correcta. Orientar al caso de forma correcta, es decir, nunca tenemos que responsabilizar a los niños de muchas cosas, ¿no? De otras cosas sí. ¿Qué ocurre? Que cuando no se diagnostican bien este tipo de situaciones, vamos a tener problemas en la clase, vamos a tener problemas en la familia, y si lo ponemos en el niño, al final lo que vamos a generar es un deterioro de ese autoconcepto y por lo tanto todo lo que se va a construir a partir de ahí
no podemos decir que esté dañado, pero sí que va a ser muy difícil. Hay una cosa que has dicho que me ha parecido un punto importante. ¿Vosotros tenéis contacto con los educadores de los colegios? En el hospital de día tenemos una pedagoga que contacta con los colegios, trabaja me parece fundamental. con los planes educativos tanto de los adolescentes como incluso en la universidad, junto con estos adultos jóvenes de 18, 19 años, se trabaja con ellos y evidentemente no con la universidad porque no se puede, ¿no? Pero sí desde esa parte de poder trabajar con los colegios, poder hablar con ellos de los tiempos de exámenes, de los tiempos de estudio, de cómo se comporta, de cómo es la evolución. Eso es muy importante. De hecho, los colegios ahora yo creo que enfatizan mucho eso, ¿no? Tener profesionales como vosotros, ¿no? Que coordinan, ¿no? Pues con el equipo terapéutico en general del niño. Es que eso es muy importante, muy importante. Bueno, muchísimas gracias al doctor Lope de Lara, Diego, mi amigo, por habernos acompañado en este primer podcast de Centro Citema. Espero que puedas participar en muchos más de los que van a venir y será un placer tenerte con nosotros siempre. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ya sabes que me encanta colaborar con estas cosas, me encanta estar contigo y me encanta tener conversaciones profesionales. Así que gracias a vosotros.